Millones de personas leen la Biblia cada día, pero muy pocos la entienden realmente, no por falta de fe, sino por falta de contexto. Leen promesas que no fueron dirigidas a ellos, interpretan textos sin saber quién los escribió y a veces construyen doctrinas enteras a partir de una frase desconocida. ¿Por qué pasa todo esto? Porque hemos olvidado que la Biblia fue escrita en un tiempo, un lugar y una cultura muy diferente a la nuestra. Estudiar el contexto histórico no es un lujo de eruditos, es una necesidad para todo creyente que quiera escuchar a Dios con claridad. Cada libro de la Biblia tuvo autores reales, audiencias reales y problemas reales. No fue escrita en el vacío, sino en medio de historias, gobiernos, guerras, tradiciones y costumbres que moldeaban las palabras. Y cuando ignoramos ese contexto, corremos el riesgo de escuchar nuestra propia voz en vez de la suya. Dios habló a través de su palabra, pero también habló dentro de la historia. Por eso, para entender lo que dijo, debemos saber cómo, cuándo y a quién lo dijo. Punto número 1. Sin contexto no hay sentido. Imagina que escuchas una conversación sin saber quiénes hablan ni de qué hablan. ¿Podrías entenderlo todo? Eso es leer la Biblia sin contexto histórico. Muchos creen que pueden abrir un versículo y aplicarlo directamente a su vida, sin saber nada del mundo antiguo. Pero, la Biblia no fue escrita directamente para nosotros, aunque sí fue escrita para nuestro beneficio. Fue dirigida a personas reales, en momentos reales, con necesidades reales, y solo entendiendo su situación podemos descubrir lo que Dios quiere decirnos. Cuando Jesús hablaba de semillas, de viñas, de ovejas, lo hacía en un contexto agrícola a que sus oyentes conocían perfectamente. Cuando Pablo escribió a las iglesias, mencionaba problemas culturales y leyes romanas y conflictos sociales que hoy ya no existen, pero que determinan el significado de ese texto. Ignorar todo eso es como traducir un idioma sin conocer su cultura. Te arriesgas a decir cosas que Dios nunca dijo. Punto 2. La Biblia sucede en el tiempo, pero habla a la eternidad. Cuando entendemos el contexto histórico, descubrimos que Dios no solo actuó en el pasado, sino que sigue actuando hoy. Cada página de la Escritura está conectada con una época. El Éxodo revela a Dios liberando a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Los profetas hablan en tiempos de rebelión y cautiverio. Los evangelios nacen bajo el dominio del Imperio Romano. Y entender esto cambia todo. No solo leemos historia, leemos redención. Cada evento tiene un propósito que apunta a Cristo. Cuando ignoramos el contexto, parece que la Biblia son solo historias antiguas, pero cuando lo estudiamos, entendemos que Dios estaba revelando su plan paso a paso. El Antiguo Testamento prepara el camino para el Nuevo. Los profetas anuncian al Mesías que los evangelios revelan. Los hechos de los apóstoles nos muestran cómo ese mensaje se expandió en un mundo políticamente hostil. Cuando más entendemos el mundo bíblico, más vemos la fidelidad de Dios a través de los siglos. Punto número 3. El contexto te protege de la confusión. Miles de falsas doctrinas nacen de no entender el contexto histórico. Textos fuera de su época se usan para justificar ideas modernas y muchos confunden su interpretación personal con la verdad de Dios. Pero la verdad nunca se construye sobre malas lecturas. Por eso estudiar el contexto es un acto de humildad. Reconocer que la palabra de Dios no gira en torno a nosotros. Eso es muy importante. No somos protagonistas, somos los oyentes. Conocer el contexto te ayuda a distinguir entre lo que es universal y lo que era cultural. Te impide caer en extremos. Te enseña a leer con discernimiento, no con emoción. Cuando sabes dónde y cómo fue dicho algo, entiendes su verdadero peso. Por eso,
El estudio histórico no enfría la fe, la profundiza. Cuanto más sabes de su palabra, más admiras al autor. Y el punto número 4. El contexto revela a Cristo. Cada página de la Biblia apunta a Jesús, pero solo lo ves cuando entiendes el contexto. Cuando lees el sacrificio del Cordero en el Éxodo, sin el marco histórico, solo ves un ritual. Pero con contexto descubres el sombreado de la cruz. Cuando lees sobre el tabernáculo, los sacerdotes y los profetas, todo cobra sentido cuando sabes cómo esas imágenes reflejaban el futuro evangelio. El contexto histórico no es una barrera, es una puerta que te lleva directo al corazón de Dios. Jesús mismo usó el contexto. Cuando hablaba a los fariseos, usaba la ley y los profetas. Cuando predicaba al pueblo, usaba parábolas del campo y del mercado. Entender su mundo te permite entender sus palabras. Cuando comprendes el contexto, te das cuenta de que la Biblia no es un libro antiguo, es una historia viva que sigue revelando a Cristo en cada época. Hoy vivimos en una cultura que quiere interpretar la Biblia a su manera. Ese es el problema. Todo a nuestra manera. Muchos la usan para justificar ideologías, emociones o modas. Pero la verdad de Dios no se adapta al tiempo. Es el tiempo el que se debe someter a la verdad. Por eso volver al contexto histórico es volver a la fuente. No leemos la Biblia para que nos dé la razón, sino para que nos corrija, para que nos ayude, para que nos lleve hacia el buen camino. Y cuando la leemos con conocimiento, autoridad y reverencia, descubrimos al Dios que no solo habló en el pasado, sino que sigue hablando hoy. Entender el contexto histórico no es una tarea secundaria, es amar a Dios con la mente, es decirle, no quiero usar tu palabra, quiero entenderla, para vivirla, para caminar. Y esa es la diferencia entre religión y relación, entre confusión y revelación. La fe no teme al conocimiento, lo busca, porque cuanto más conoces el mundo de la Biblia, más admiras al Dios que la inspiró. En fin, estudiar el contexto histórico no es un ejercicio intelectual, es un acto de amor. Cada fecha, cada nombre, cada detalle, todo es un testimonio de un Dios que intervino en el tiempo para rescatar a su pueblo. Y si Él fue tan preciso en cada detalle del pasado, puedes confiar en que también está presente en tu presente. La Biblia no es solo palabras antiguas, es vida, verdad y poder que sigue transformando vidas hoy. Así que la próxima vez que leas un pasaje, pregúntate, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Sobre todo, ¿cómo revela a Cristo? Porque cuando la historia y la fe se encuentran, Dios habla con una claridad que transforma. Y esa voz, la de su palabra, sigue resonando a través de los siglos, llamándonos a conocerlo más, a amarlo más y a vivir su verdad con convicción y gratitud.